La familia de mi esposo se queda en nuestra casa durante 3 semanas y estoy perdiendo la cabeza. Cuando mi esposo me anunció que su familia vendría a visitarnos por 3 semanas, intenté sonreír y actuar como si no fuera gran cosa. En el fondo, algo dentro de mí gritaba que esto no iba a ser tan sencillo como él lo pintaba. Me convenció con frases como, será divertido y es una oportunidad para que todos pasemos tiempo juntos. Pero, ¿realmente era eso o simplemente una prórroga del caos? No es que no me lleve bien con su familia, porque en general son buenas personas. Pero 3 semanas son un compromiso enorme, sobre todo cuando hablamos de compartir tu casa con un grupo de 5 adultos que tienen costumbres y formas de vida muy diferentes a las tuyas. Aún así, acepté con la esperanza de que todo saldría bien. Tal vez, me decía a mí misma, estoy exagerando. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su llegada, mi ansiedad aumentaba. El primer día de su estadía fue relativamente tranquilo. Llegaron con maletas enormes y una energía contagiosa que llenó la casa de inmediato. Mi suegra, una mujer de voz alta y personalidad dominante, tomó el control de la cocina en cuanto cruzó la puerta. Tú no te preocupes por nada, querida, me dijo mientras inspeccionaba cada rincón de mi cocina como si fuera suya. Yo me encargo de preparar algo para todos. Aunque su gesto era amable, no pude evitar sentir que mi espacio estaba siendo invadido. La cocina siempre había sido mi santuario, y ahora se había convertido en territorio de mi suegra. Decidí no decir nada, pensando que no valía la pena comenzar una batalla desde el primer día. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse rápidamente. Su hermana menor, Sofía, es una persona muy agradable, pero también extremadamente desorganizada. En cuestión de horas, la sala de estar estaba llena de sus pertenencias, zapatos, libros, ropa que parecía multiplicarse por momentos. Intenté disimular mi frustración, recordándome que solo eran visitas y que pronto todo volvería a la normalidad. El segundo día, las cosas tomaron un giro interesante cuando mi suegro decidió arreglar algunos problemitas en la casa. Sin preguntar, sacó una caja de herramientas y comenzó a desmontar el grifo de la cocina. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con la mayor calma que pude reunir. Oh, es que noté que el grifo tiene una pequeña fuga. No te preocupes, lo arreglaré en un par de minutos. Esos par de minutos se convirtieron en horas, y para el mediodía, la cocina estaba inundada porque algo había salido mal. Mi paciencia ya estaba al límite, pero mi esposo trató de calmarme. Amor, al menos lo está intentando, me dijo con una sonrisa nerviosa. Sí, claro, y mientras tanto yo tengo que buscar a un plomero para que repare el desastre, respondí, tratando de contener mi enojo. Para el tercer día, mi energía emocional estaba agotada. Los niños de su prima habían llegado también, y ahora la casa se sentía como un parque de diversiones descontrolado. Correteaban por todos lados, derramaban jugos en los sofás y dejaban juguetes en cada rincón. Intenté mantener una sonrisa y recordar que eran solo niños, pero cada vez que pisaba un Lego descalza, mi paciencia se reducía un poco más. El punto de quiebre llegó en la primera semana cuando, una noche, decidí tomar un baño para relajarme. Cerré la puerta del baño con llave, encendí una vela aromática y dejé que el agua caliente me envolviera. Era mi momento de paz, mi pequeño refugio en medio del caos. Pero esa tranquilidad duró exactamente 5 minutos. ¿Estás ahí?, gritó mi suegra desde el otro lado de la puerta. Necesito usar el baño, ¿puedes apurarte un poco? No pude evitar soltar un suspiro de frustración. Me sequé rápidamente y salí del baño, tratando de no mostrar mi irritación. Pero por dentro, sentía que mi paciencia estaba colgando de un hilo. Esa noche, cuando finalmente me acosté, miré a mi esposo y no pude evitar soltar todo lo que había estado guardando. ¿Cómo esperas que sobreviva 3 semanas así?, le pregunté con una mezcla de enojo y desesperación. Tu familia es encantadora, pero esto es demasiado. No tengo espacio, no tengo tranquilidad, y siento que estoy perdiendo la cabeza. Lo siento, amor, respondió él, claramente abrumado también. No pensé que sería tan complicado. Voy a hablar con ellos y tratar de poner algunos límites. Aunque su respuesta me tranquilizó un poco, también sabía que poner límites no sería tarea fácil. Su familia tenía una forma muy particular de hacer las cosas, y no parecía que fueran el tipo de personas que aceptan sugerencias con facilidad. El resto de la semana transcurrió con altibajos.
Hubo momentos en los que realmente disfruté su compañía, como cuando jugamos juegos de mesa una noche y todos terminamos riendo a carcajadas. Pero también hubo episodios que pusieron a prueba mi paciencia, como cuando su prima decidió reorganizar mi despensa porque no estaba optimizada. Para el final de la primera semana, me di cuenta de que necesitaba encontrar una manera de mantener mi cordura. Decidí hablar con mi esposo nuevamente y establecer algunas reglas claras. Necesito que hablemos seriamente sobre esto, le dije una noche. No podemos seguir así por 2 semanas más. Necesitamos que todos respeten un poco nuestro espacio y nuestras rutinas. Tienes razón, aceptó él. Voy a hablar con ellos mañana y aclarar las cosas. Esa conversación fue el primer paso para recuperar algo de equilibrio en nuestra casa. Aunque sabía que no iba a ser fácil, al menos tenía la esperanza de que las cosas mejorarían con un poco de comunicación y esfuerzo por ambas partes. Segunda parte. La primera semana había sido un torbellino de emociones, y aunque algunas cosas mejoraron después de que mi esposo hablara con su familia, otras siguieron siendo un desafío. Cuando comenzó la segunda semana, ya tenía un plan: mantener mi espacio personal tanto como fuera posible y buscar actividades fuera de casa para respirar un poco. El lunes por la mañana, decidí salir temprano a dar un paseo. El aire fresco y el silencio me ayudaron a despejar mi mente. Mientras caminaba por el parque cercano, me encontré con mi amiga Laura. Le conté un poco de lo que estaba pasando, y su reacción fue un suspiro acompañado de una sonrisa comprensiva. Es difícil cuando tienes invitados por tanto tiempo, dijo. Pero recuerda, es tu casa. No tengas miedo de establecer tus límites. Esa frase resonó en mi mente durante el resto del día. Cuando regresé a casa, me sentía más decidida a encontrar un equilibrio entre ser una buena anfitriona y cuidar de mi bienestar. Ese mismo día por la tarde, aproveché un momento tranquilo para hablar con Sofía, la hermana de mi esposo. Había pasado mucho tiempo desde que habíamos tenido una conversación sincera, y sentí que era una buena oportunidad para acercarnos. Oye, Sofía, ¿podemos hablar un momento? Le dije mientras nos sentábamos en el jardín. Claro, todo bien. Respondió con una sonrisa, aunque noté un destello de preocupación en sus ojos. Le expresé mis sentimientos de manera honesta pero amable. Le conté cómo me había sentido abrumada con tantos cambios en nuestra rutina y cómo deseaba que todos pudieran trabajar juntos para que la convivencia fuera más llevadera. Para mi sorpresa, ella fue muy receptiva. No me había dado cuenta de que te sentías así, admitió. Gracias por decírmelo. Voy a tratar de ser más cuidadosa. Ese pequeño acto de comprensión me dio esperanzas. Sin embargo, todavía había otros retos por delante, especialmente con mi suegra. Aunque su intención era buena, su personalidad fuerte y su necesidad de control hacían que muchas interacciones fueran tensas. El miércoles por la mañana, me encontré con ella reorganizando nuevamente mi cocina. Esta vez, en lugar de frustrarme, decidí abordar la situación con un enfoque diferente. Señora Marta, ¿le puedo pedir algo? Le dije con una sonrisa genuina. Por supuesto, querida, dime. Aprecio mucho su ayuda en la cocina, pero me gustaría que me consultara antes de mover las cosas. Tengo un sistema que funciona para mí, y me cuesta adaptarme cuando cambia. Por un momento, su expresión fue de sorpresa, pero luego asintió. Tienes razón, esta es tu casa. Lo siento si te he incomodado. Trataré de ser más cuidadosa. Ese pequeño avance me dio la confianza para enfrentar otros desafíos. Empecé a organizar actividades fuera de casa para todos, lo que ayudó a aliviar la tensión. Un día fuimos a un parque temático, y otro organizamos un picnic en el campo. Ver a todos disfrutar juntos me recordó por qué había aceptado esta visita en primer lugar. Quería que mi esposo tuviera la oportunidad de compartir momentos especiales con su familia. Sin embargo, también aprendí a poner límites claros. Empecé a reservar una hora al día solo para mí, ya fuera para leer, meditar o simplemente relajarme en mi habitación. Aunque al principio algunos parecieron extrañados, pronto entendieron que era necesario para mi bienestar. La segunda semana terminó con un ambiente más relajado y armonioso. Había aprendido a equilibrar la convivencia con mi necesidad de espacio, y eso marcó una gran diferencia. Aunque sabía que la tercera semana traería nuevos retos, me sentía más preparada para enfrentarlos con calma y determinación. Poco a poco, comenzaba a ver una luz al final del túnel. Última parte.
La tercera semana comenzó con una mezcla de esperanza y agotamiento. Aunque había logrado establecer ciertos límites y mejorar la dinámica con la familia de mi esposo, también sabía que la convivencia prolongada había cobrado factura en mi paciencia y energía. El lunes por la mañana, decidí comenzar el día con una reunión familiar improvisada. Mientras todos desayunábamos, tomé un sorbo de mi café y, con el tono más amable posible, dije: Bueno, chicos, ya estamos entrando en la última semana. Quiero agradecerles por todo el tiempo que hemos compartido. Ha sido un placer tenerlos aquí, y me gustaría asegurarme de que esta última semana sea especial para todos. Mi suegra asintió con una sonrisa, mientras Sofía y los demás parecían receptivos a la idea. A partir de ese momento, decidí planificar actividades que nos ayudaran a fortalecer lazos sin descuidar mi necesidad de espacio personal. Mi esposo, viendo mi esfuerzo, se ofreció a encargarse de coordinar algunas cosas, lo que fue un alivio enorme. El miércoles organizamos una salida al cine y una cena en un restaurante local. Fue un cambio refrescante. Por primera vez en días, sentí que todos estaban relajados y disfrutando del momento sin tensión. Mientras compartíamos risas y anécdotas en la mesa, recordé por qué mi esposo amaba tanto a su familia. A pesar de sus peculiaridades y el caos que traían consigo, también tenían un corazón enorme. Pero, como era de esperar, no todo fue perfecto. El jueves por la noche, mientras terminaba de lavar los platos, mi suegra se acercó para hablar conmigo. Tenía una expresión seria, y mi corazón se aceleró ligeramente. Quiero decirte algo, querida, comenzó. Al principio, pensé que estabas siendo un poco distante, pero ahora entiendo que solo estabas tratando de mantener las cosas bajo control. Eres una mujer fuerte, y eso es algo que respeto mucho. Su confesión me tomó por sorpresa. Por un momento, no supe qué decir, pero finalmente respondí: Gracias, señora Marta. Ha sido un reto para mí, pero también he aprendido mucho de esta experiencia. Aprecio su comprensión. Ese pequeño intercambio nos acercó de una manera que no había anticipado. Sentí que, a pesar de nuestras diferencias, había encontrado un punto de conexión con ella. El viernes fue un día particularmente especial. Organizamos una cena en casa para celebrar el tiempo que habíamos compartido juntos. Mi esposo y yo preparamos algunos de nuestros platos favoritos, mientras que su familia contribuyó con recetas tradicionales. Fue una noche llena de risas, música y recuerdos que seguramente permanecerán con nosotros por mucho tiempo. Mientras todos compartíamos historias y brindábamos por los buenos momentos, me di cuenta de que, a pesar de los desafíos, esta experiencia había fortalecido mi relación con mi esposo y me había enseñado a ser más flexible y comprensiva. Cuando llegó el domingo y fue hora de despedirnos, sentí una mezcla de alivio y melancolía. Aunque había anhelado recuperar mi espacio y tranquilidad, también sabía que extrañaría algunos aspectos de su presencia. Mi suegra me abrazó con fuerza antes de irse. Gracias por todo, querida. Eres una gran anfitriona, y espero que podamos repetir esto en el futuro. Sonreí y respondí: claro, pero tal vez la próxima vez sea en su casa. Todos rieron, y con eso, las despedidas se hicieron un poco más ligeras. Cuando finalmente cerré la puerta y la casa quedó en silencio, sentí una paz indescriptible. Me recosté en el sofá y miré a mi esposo, quien también lucía exhausto pero feliz. Lo logramos, dije, soltando un suspiro de alivio. Sí, y estoy muy orgulloso de ti, respondió mientras me abrazaba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido en esas 3 semanas. Había sido un viaje emocional intenso, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos familiares. Sabía que, a pesar de todo, había valido la pena.